activar mi audio y... ya va. Bien, entonces voy a retomar un poco lo que habíamos visto la clase pasada. Compartir, vale. Entonces, en la clase pasada habíamos visto, ya en el contenido de este módulo 3 habíamos visto lo que era sensores, nos centramos sobre todo en el sensor ultrasónico y en el sensor IMU, que tiene un giroscopio y un acelerómetro, pero también algunos sensores IMUs pueden tener un magnetómetro o un manómetro. Hablamos también un poco de los tipos de sensores como el LIDAR y la cámara RGBD. Entonces, después de esto, hablamos que los sensores habíamos visto, capturamos señales para poder analizar el entorno, ¿sí? Sobre todo un robot móvil, para que sea autónomo, necesita capturar sensores del entorno y habían diferentes tipos de sensores. Pero la mayoría de estas señales venían de manera imperfectas, es decir, que estas señales tenían ruido. Y estos ruidos comunes básicamente podían darse ya sea un tipo de error eléctrico o porque las mediciones saltan bruscamente de la real, que ahí es cuando, digamos, son sensores inestables. Entonces, uno de estos habíamos dicho que el sensor ultrasonido es un sensor inestable, sobre todo cuando hay ruido, digamos ruido ambiente, ¿sí? Porque es un sensor que trabaja bajo ondas sonoras, no audibles. También habíamos visto que dentro de ese procesamiento de datos de los sensores, debíamos recurrir a varios conceptos. Uno, habíamos hablado, voy a pasar rápido, uno de estos habíamos hablado que los sensores necesitan un concepto que se llama calibración. Necesitan ser calibrados. ¿Y por qué necesitan ser calibrados? Porque básicamente muchas veces los sensores deben tener un valor de referencia, es decir, el sensor arranca un valor cuando está en estado de reposo. Entonces, hay que garantizar digamos, desde un estado en reposo que el sensor arranque desde un valor de referencia. Entonces, muchas veces esta calibración es ajustar las mediciones dependiendo de cuál es el valor que se encuentra el sensor cuando está en estado de reposo, ¿sí? Entonces, habíamos hablado que en la calibración pueden suceder diferentes tipos de errores, ¿sí? Este error sistemático básicamente es un error que ocurre de manera recurrente, siempre ocurre. Entonces, habíamos hablado que existe el error que es constante, ¿sí? Que aparece incluso cuando la entrada del sensor es cero. Entonces, hay que, digamos, hacer esa primera etapa. Luego de eso, habíamos hablado que una vez que hemos calibrado los sensores, entonces básicamente también hay que filtrar, ¿sí? Y habíamos hablado que los filtros existen varios filtros, pero los filtros o el filtrado de datos básicamente eh, es una técnica que realmente su objetivo es eliminar o reducir el ruido, ¿sí? Que se encuentra dentro de la señal que provienen de los sensores. Entonces, normalmente el filtrado lo que hace es suavizar la señal. Ahí habíamos visto diferentes tipos de ruido, el filtro de media móvil, el de media ponderada y el filtro pasabajos. Mencionamos y hablamos de cada uno, cómo era su expresión matemática y vimos un ejemplo numérico. Y también vimos el comportamiento de la señal, que si tenía ruido con respecto a cuando se aplicaba un filtro a esa señal que tenía ruido. Y luego hablamos de un filtro muy especial que se trabaja dentro de robótica móvil, que es el filtro Kalman. ¿Por qué nos centramos en el filtro Kalman? Porque el filtro Kalman funciona muy bien como filtro y a la misma vez funciona con fusión de datos. Fusión de datos, aquí hace referencia cuando tengo varios sensores y a partir de varios sensores quiero obtener una respuesta determinada. El ejemplo más claro que pudimos
describir el uso del filtro Kalman es el sensor que nosotros tenemos, el IMU. El IMU tiene varios sensores, digámoslo así, integrados. Uno de esos es el giroscopio y el acelerómetro con el que estamos trabajando y tenemos dos fuentes de información, donde esas dos fuentes de información me van a ayudar a determinar lo que es la orientación del robot. Entonces, este filtro Kalman funciona muy bien para reducir el ruido, a la misma vez para poder determinar la confiabilidad de ese dato. Entonces, habíamos hablado del filtro Kalman y habíamos hablado de todo el proceso que normalmente hace una predicción y a partir de esa predicción luego hace una corrección de esa predicción a partir de la medición de los sensores. Sí, habíamos visto pues la forma de representar matemáticamente al filtro Kalman. El filtro Kalman básicamente se puede decir que lo que hace es estimar un estado real, ¿sí? Que un sistema real funciona como un sistema dinámico, ya que el sistema dinámico cambia a través del tiempo. Y por último, que no lo mencionamos y no lo incluí para cerrar esta presentación, es que dentro, digamos, del ruido, volviendo a hablar del ruido, se va a encontrar mucho en la literatura algo que es el ruido gaussiano, que ocurre en los sensores. Entonces, ruido gaussiano, ¿qué es? Es un tipo de error aleatorio que afecta las mediciones físicas. Entonces, ¿eso qué suele ser? Eso suele, digamos, normalmente el ruido gaussiano se llama gaussiano porque se representa como una distribución normal o lo que le llaman la campana de Gauss, que es básicamente donde me permite analizar la dispersión de los datos. Entonces, normalmente eso aparece en todos los sensores. De esa manera yo puedo estimar si, por ejemplo, el ruido, digamos, puedo estimar, digamos, el error, pero a la misma vez puedo mirar esa dispersión de esos datos y puedo estimar lo que es sigma, ¿sí? Para en la distribución normal. Entonces, si sigma es muy pequeño, estamos diciendo que el error, digamos, solamente afecta, es decir, hay valores de errores pequeños, ¿sí? Y la dispersión no es tan disperso, muchos los datos se concentran básicamente en la media. Y si sigma es muy grande, pues básicamente sí, la campana suele ser mucho más ancha, ¿sí? Esa es, digamos, es la manera, digamos, de analizar un poco la dispersión de los datos, sobre todo del ruido. Entonces, ¿por qué aparece el ruido gaussiano? Sí, que es lo mismo que hemos visto, pero normalmente se modela, sí, como un ruido gaussiano. Bien, de esta presentación ya seguimos con la siguiente y es básicamente hablar un poco de lo que hay otro tipo de señal que vimos que eran las cámaras. Entonces, aquí vamos a ver lo que es el procesamiento de imágenes y detección de obstáculos usando OpenCV. Entonces, ¿qué es el procesamiento de imágenes? Habíamos hablado de que una imagen se representa en un modelo de color que suele ser usado, que se llama el modelo RGB. Entonces, el procesamiento de imágenes consiste en aplicar técnicas computacionales, que esas técnicas computacionales tienen el objetivo ya sea de mejorar, analizar o interpretar una imagen digital. Es muy diferente a una imagen análoga. También habíamos hablado que esa imagen digital, sí, habíamos mencionado en unas clases anteriores que una imagen digital básicamente se puede representar como una matriz de números, que esos números son píxeles, y que esa matriz venía representado para cada canal, o para cada canal me refiero a modelo RGB. Entonces, cada valor dentro de la matriz va a representar la intensidad de luz en un punto. ¿Sí? Normalmente ese valor viene en un rango de 0 a 255. Y normalmente el objetivo del procesamiento de imágenes es mejorar la calidad visual. Por ejemplo, puede haber ruido en la imagen digital
extraer una información que es relevante. Por ejemplo, yo quiero detectar bordes o quiero detectar el contorno de un objeto o transformar una imagen, ¿sí? Ya sea cambiar el tamaño, rotar, corregir, color, etcétera. Una de las aplicaciones más comunes son en robótica para detectar obstáculos, otras son medicinas, automóviles para visión, para conducción autónoma y otro es seguridad en reconocimiento facial. Entonces, el procesamiento de imágenes en robótica móvil básicamente funciona. Se puede usar una cámara RGB o una cámara RGBD. ¿Sí? Normalmente, por ejemplo, para lo que es mapeo, suele usarse RGBD. Entonces, cuando usamos estas cámaras RGB, básicamente actúan como los ojos del robot proporcionando información en tiempo real. Entonces, aquí ya un Arduino no nos va a soportar. Aquí tendríamos que usar quizás una Raspberry donde pudiéramos tener la cámara que capture información en tiempo real. Entonces, el robot lo que hace es analizar las imágenes para detectar obstáculos, ¿sí? O evitar colisiones, es decir, que debe detectar el tipo de obstáculo, debe reconocer caminos o señales o marcadores, que muchos de estos marcadores pueden ser, por ejemplo, códigos QR, ¿sí? O un tipo de marcador que puede ser un objeto que él debe identificar. O también para localizar y seguir objetos o personas, ¿sí? Pueden tener unas tareas específicas. Entonces, el procesamiento de imágenes permiten que los robots puedan navegar de forma autónoma y pueden adaptarse a los entornos dinámicos. Aquí es cuando se trabajan los sensores LIDAR con las cámaras RGBD para trabajar algo que se llama el SLAM, que básicamente hacen mapeo y localización en tiempo real, es decir, el robot no conoce su entorno, pero a partir del LIDAR, el sensor LIDAR va construyendo todo su mapa de navegación. Y a la misma vez, al tener, digamos, procesamiento de imágenes, una cámara, les va a ayudar a tomar decisiones más inteligentes. Entonces, ahí hablábamos que el sensor ultrasonido me puede ayudar simplemente para detectar un obstáculo, pero no me va a decir si este tipo de obstáculo qué es. Mientras que una cámara ya es más inteligente y puede tomar decisiones con respecto a ese tipo de objeto que ha detectado. Entonces, una de las tareas comunes en el procesamiento de imágenes son, hay, digamos, unas tareas, unos temas que se tratan. Uno es el filtrado y mejora de las imágenes. Sí, algunas imágenes pueden venir con ruido, otras mejorar el contraste o nitidez, o algunas imágenes hay que reducirlas porque, digamos, consumen mucho espacio para digamos, una tarea específica y necesitamos procesarla. Es decir, quizás hacer un filtrado, pero eliminar, por ejemplo, el modelo RGB y solo ponerlo en escala de grises, ¿sí? Entonces, también podemos usar algoritmos, que son algoritmos clásicos de procesamiento de imágenes para detección de bordes o contornos, ¿sí? Que no necesitan usar técnicas de inteligencia artificial. Y otro es la segmentación, ¿sí? Si queremos separar regiones de interés, ¿sí? Ya sea por forma, color, textura. También podemos usar para detección y seguimiento de objetos, ¿sí? Identificar o seguir personas o reconstrucción del entorno. Entonces ahí utilizamos lo que son los algoritmos SLAM. Entonces, normalmente el procesamiento de imágenes de un robot perdón, inmóvil se da a través, se captura una imagen, se hace un preprocesamiento que se aplican filtros, y hay varios tipos de filtros, no solamente filtros para eliminar ruido, hay otros tipos de filtros. Detección de características, ¿sí? Como bordes o contornos. Aquí también existen una serie de algoritmos. La toma de decisiones, que normalmente puede venir muy relacionado con algoritmos basados, ¿sí? En aprendizaje de máquina. Entonces, aquí básicamente, y luego toma las decisiones y hace o ejecuta la acción. Para robótica móvil existe una librería muy común que se trabaja
lo que es el tema de visión por computadora o también le llaman visión artificial, lo van a escuchar mucho. Y es esta librería realizada en Python que se llama OpenCV. Entonces, básicamente es una biblioteca o librería de visión por computadora que es de código abierto, trabaja en Python y se dedica a lo que es al procesamiento de imágenes, detección de bordes y seguimiento de objetos, ¿sí? Calibración de cámaras. Y es muy popular en los proyectos de robótica real y educativa. Entonces, existen otro tipo de librerías, como dije, está OpenCV, hay otro ROS, funciona como un sistema operativo que se trabaja para programar a los robots. Entonces, es muy utilizado sobre todo en investigación y robots mucho más robustos. Eh, el ROS suele trabajar, digamos que es un framework, funciona como un framework, pero trabaja más como un sistema operativo para controlar y comunicar robots de una manera mucho más ágil. Está otro que es TensorFlow y PyTorch, que básicamente son bibliotecas de inteligencia artificial. También son usadas para visión avanzada, clasificación, detección de objetos y segmentación semántica. Y está Pillow, que básicamente es una biblioteca de procesamiento de imágenes mucho más simple, pero me puede servir lo que es para manipular archivos de imagen, ¿sí? Pero no es, digamos, muy adecuada en la visión compleja. Dentro de todo este proceso que mencioné, de las diferentes tareas que se hacen de procesamiento de imágenes, también existen lo que son algoritmos clásicos de visión por computadora. Por ejemplo, está un algoritmo muy clásico y muy usado, es el algoritmo de Canny, que básicamente lo que hace es detección de bordes, ¿sí? Y también está lo que es el HOP, la transformada de HOP, que básicamente se centra en la detección de líneas y círculos. Y hay otros algoritmos centrados, ¿sí? En Machine Learning o Deep Learning, que básicamente se centran en algo muy específico, ¿sí? Para detección de objetos en tiempo real, ¿sí? O extraer características. O reconocer el similitud, por ejemplo, entre imágenes. Entonces, ¿cuál es la comparación entre estos algoritmos clásicos y estos algoritmos de AI? Porque algunos algoritmos, por ejemplo, para que funcione dentro de un entorno y pueda reconocer, digamos, ciertos objetos, no es necesario de aplicar estos algoritmos centrados en IA, sino que se pueden usar algunos clásicos. ¿Por qué? Porque hay unos criterios como la velocidad, ¿sí? Son más rápidos en CPU y no consume tantos recursos comparados con los algoritmos, por ejemplo, usando Deep Learning, GPU. Entonces, ahí hay que saber tomar las decisiones de cuáles algoritmos son más apropiados dependiendo al caso al cual quiero resolver. Sí, también está lo que es necesidad de datos, precisión, flexibilidad o robustez al ruido. Y cuando hablamos de robustez al ruido se refiere, por ejemplo, también la iluminación. Entonces, recuerden que la cámara requiere de una iluminación y muchas veces si está en un ambiente oscuro, quizás necesite ciertos algoritmos robustos que puedan ser entrenados, ¿sí? Con un entorno de luz natural o un sistema de iluminación que muchas veces van a requerir. Bien, entonces, centrándonos un poco, volviendo a lo más simple, de una imagen. Entonces, habíamos dicho que es una imagen, el procesamiento de imágenes es básicamente para una imagen digital. Y habíamos dicho que una imagen digital, básicamente normalmente lo encontrábamos como un modelo de color que solemos trabajarlo, que es el modelo RGB, que es básicamente los colores primarios que corresponden a rojo, verde y azul. Una imagen digital es una matriz de píxeles. Y habíamos visto que cada píxel contiene una información de intensidad o color. Entonces, habíamos dicho que ya sabemos que es una matriz de píxeles, que cada elemento de la matriz viene en un rango de 0 a 255 si estamos trabajando en el modelo RGB, porque existen otros modelos de color. Y habíamos dicho que cada píxel contiene una información
que esta información, que es en un rango de 0 a 255, representa lo que es intensidad o color, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos representar una imagen en escala de grises, solamente vamos a tener una matriz, ¿sí? Y una matriz con un valor de intensidad de 0 a 255. Pero si tenemos una imagen a color, vamos a tener tres matrices donde cada matriz va a representar cada canal del color. O sea, es decir, una matriz para representar el canal R, una matriz para representar el canal eh, verde y una matriz para representar el canal azul. Entonces, esto es lo que se llama modelos de color. Entonces, está el modelo RGB, que es el modelo más utilizado, más usado, y es una combinación de tres valores. Está otro modelo que es el modelo HSV, que básicamente sus siglas representan lo que es tono, saturación y valor. Este básicamente separa información de color e intensidad y es útil para segmentar colores bajo distintas iluminaciones. Y hay otros modelos que también, como el CMYK, que se utilizan para impresiones o videos. Entonces, esta es la representación, por ejemplo, de una matriz de píxeles, ¿sí? Teniendo, por ejemplo, una matriz de 5 por 5 píxeles y en escala de gris. Entonces, solamente es una matriz, donde cada número en un rango de 0 a 255, el 0 me representa negro y el 255 me representa el blanco. Entonces, si tuviéramos una imagen RGB, por ejemplo, de 2 por 2 píxeles, tendríamos que tener una matriz representada para cada canal, ¿sí? Entonces, el primer píxel, por ejemplo, me está diciendo, si vemos 255, 0 y 0, estamos viendo que es un color rojo puro. Mientras que el segundo píxel, ¿sí? Sería 100, 100 y 255. Es una combinación, ¿sí? Entonces, ejemplo simplificado, el color final de cada píxel, ¿sí? De la representación final de combinación, el significado del rango de 0 a 255, ¿sí? Donde ya hablamos de esto. 0 representa el negro, que es ausencia de luz, y el 255 representa lo que es el blanco o máxima intensidad de color. Y hay unos valores intermedios que básicamente pueden representar niveles en grises o una intensidad parcial de un color. Ahora, ¿por qué de 0 a 255? El píxel suele representarse usando 8 bits, es decir, un byte. Entonces, 8 bits se pueden codificar, ¿sí? 2 elevado a la 8 de 256 valores distintos. Es decir, que el rango de valores que se toma es de 0 a 255. De esta manera se va a optimizar lo que es almacenamiento y procesamiento en computadoras. Existen otras imágenes donde también se toman lo que son 16 bits, es decir, que va a tener más alternativas o más ancho de opciones o valores distintos, ¿sí? Habría que expresarse 2 por 2 a la 16, lo cual me daría un rango mucho mayor, de 65.000 por encima. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, en la escala de grises, 0 es el negro, 127 gris medio, 255 blanco. Esta es una imagen representada así en modelo RGB. Entonces, ¿cómo podemos calcular el tamaño de una imagen digital? Donde cada píxel tiene un valor entre 0 y 255, que son 8 bits representados por un byte. Entonces, el tamaño viene representado por el ancho, por el alto, por el número de canales. Entonces, ejemplo, tenemos esto en escala de grises, o sea que el tamaño de esta imagen en bytes va a ser de 307.200. Mientras que si esta imagen la representamos en una escala RGB, por ejemplo, esta de 640 por 480, ¿sí? Voy a tener un mayor número de bytes. Entonces, de esta manera
se concluye que la imagen color pues ocupa 3 veces más memoria que una escala de grises. Bien, ¿qué es la detección de obstáculos? Básicamente es el proceso de identificar objetos físicos que bloquean el camino de un robot o vehículo y esta detección debe hacerse temprana, básicamente para lo que es la planificación de rutas o para mejorar la autonomía del robot. Normalmente, para la detección de obstáculos suelen usarse dos sensores, uno que es las cámaras y puede ser cámara RGB o cámara RGBD. Y está lo que es LIDAR, ¿sí? O también apoyarse del ultrasonido. Entonces, habíamos visto que el LIDAR se usa mucho para mapeo y una de las técnicas que vamos a hablar es el SLAM, que básicamente suele usarse el LIDAR con una cámara RGB o RGBD. Entonces, este es un ejemplo de detección de obstáculos usando OpenCV, que habíamos dicho que es una biblioteca de visión por computador que suele trabajarse. Entonces, una se trabaja en Python, ¿sí? Se importa, se debe instalar la biblioteca de OpenCV. Y tengo, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo, tengo esta imagen. Vamos a ver, en esta imagen tengo diferentes elementos y puedo usar los algoritmos clásicos para detectar los contornos. Entonces, aquí simplemente voy a usar, ¿sí? Un algoritmo para detección de contornos y voy a correrlo. Y ahí básicamente identificó, ¿sí? Los elementos, ¿sí? Que pueden, por ejemplo, ser un obstáculo. Entonces, el robot simplemente detecta que este algoritmo, sí, es un obstáculo y puede evadirlo, ¿sí? Entonces, puede usarse para esa alternativa. Bien. Entonces, hasta aquí dejamos el día de hoy.